Hola a todos, bienvenidos a este primer programa de una nueva serie que trataremos de presentación de libros que sean apropiados con los pilares de la Fundación. Contamos para este primer episodio con nuestro querido amigo y compañero Juan Torres, que ha publicado el libro Hablando se entiende la gente, con otros dos compañeros, Emilio Ontiveros y Daniel Lacalle. Para quien no conozca a Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, es escritor, conferenciante, ha escrito multitud de artículos, ha dado conferencias, es tertuliano en diversas televisiones y tenemos la suerte de que es también colaborador en distintos programas en Recuerda Televisión. Bueno, quiero empezar dando las gracias a Juan Torres por seguir compartiendo con nosotros su experiencia, su sabiduría, todo lo que siente, porque más que tema científico, aquí lo que queremos es sentir, y la economía también se puede sentir, no solo son números, sino que también hablamos de personas y se puede sentir. Y un poquito de ahí va la primera pregunta, si te parece. ¿Cómo te has sentido haciendo el libro con tus compañeros? ¿Ha sido diferente a otros libros? Y una vez que el libro se ha publicado, ¿has sentido que se podía haber hecho algo más? Que siempre se puede hacer algo más, pero ¿se podía haber hecho algo más? Quizás si tuviera que utilizar una palabra diría que me he sentido obligado a hacer este libro. Lo que pasa es que las obligaciones no necesariamente son una cadena, son una esclavitud, ¿no? Te cuento porque creo que no... Bueno, el otro día un poco contó Daniel Lacalle cómo surgió el libro, porque creo que es interesante, ¿no? Daniel Lacalle es un economista muy liberal, podríamos decir que es extremadamente liberal, lo mismo que muchos podrían decir de mí que soy extremadamente de izquierda. Y en la red, pues a Daniel le dicen de todo. Y entonces yo en alguna ocasión lo he defendido y he hecho todo lo que estaba en mi mano por evitar que se produjera ese tipo de agresiones, que al mismo tiempo se producen diariamente contra mí. Y lo curioso era que esa, entre comillas, defensa del honor, de la persona, de un economista que está completamente ajeno a mis presupuestos, pues generaba más animadversión hacia mí, ¿no? Y bueno, ahí fue naciendo una especie de simpatía digital entre ambos, que yo trataba de defenderlo, hacíamos expresiones de cortesía. Y un día Daniel me llamó porque él trabajaba, ahora ha cambiado, pero trabajaba en un fondo de inversiones muy importante y quería saber mi opinión después de que yo hubiera hecho aquel famoso documento de Podemos y que luego no estuvo seguido de mayor trabajo con ellos. Y bueno, pues me llamó, tuvimos una conversación con su equipo en Londres y al terminar, pues ya comentando, bueno, pues tal, oye, pues nada, me alegra de oírte y tal, no sé qué, tal. Y salió el tema del daño que hacía a la sociedad española esa animadversión tan grande que hay, ¿no? El hecho de que una persona que tenga unas determinadas ideas no pueda discutir en paz con una persona que piense de la manera contraria. Siendo cierto que esos pensamientos a veces se traducen en posiciones políticas que significan que te mueven la silla, ¿no? Y dijimos, ay, si pudiéramos hacer algo por cambiar esto, ¿no? Y ahí pues en la conversación salió la idea de un libro que transmitiera la idea de que con posiciones diferentes no necesariamente estamos condenados a no entendernos o a tratarnos mal, ¿no? Daniel se le ocurrió que sería interesante que estuviera otro economista, Emilio Ontiveros, y enseguida que se lo dijimos al editor, pues le encantó la idea, nos pusimos a trabajar y salió este libro que tiene como dos partes, o que tiene casi, digámoslo así, cuatro partes. Una primera de diagnóstico, una segunda de propuestas y las dos van seguidas, o sea, están compuestas de 3 análisis más un diálogo. Digo que me sentía obligado porque desde hace mucho tiempo yo venía pensando
que esto no podía ser. Lo sufrí en mis carnes cuando se me ocurrió decir que sí a la petición de colaboración que me hizo Podemos, que yo creía que moralmente estaba obligado a hacerlo. Lo he hecho siempre con quien me ha pedido a lo largo de mi vida colaboración. Creo que podría yo decir aquí públicamente que, salvo que me haya cogido en una etapa mala o que no haya podido, pero siempre que alguien me ha pedido una colaboración, sea quien sea, o sea cual sea su posición, he dicho que sí. Entonces me la pidió Podemos y se la di. Y a partir de ahí lo que me llovió fue tal barbaridad de ataques que yo pensaba, bueno, esto no es un país, esto es una corrida de toros, ¿no? Y bueno, por eso digo que me sentía obligado, ¿no? ¿Hubiera hecho más? Pues hombre, quizás el diálogo se queda un poco corto. Yo creo que a lo mejor a mucha gente le hubiera gustado, pero un poquito más de debate sobre posiciones en las que no estamos de acuerdo, pero claro, el libro hubiera engordado mucho. Sí. Y yo creo que también esto tampoco es para resolverlo todo, sino es una especie de muestra de que, oiga, 3 personas diferentes nos podemos sentar y podemos hablar con cordialidad, a pesar de que no hemos dejado de estar en desacuerdo, ni seguramente dejemos nunca de estar, ¿no? ¿Te has sentido bien? ¿Has disfrutado? Sí, con ello desde luego, con el editor también. Estamos haciendo ahora algunos actos de presentación y por regla general disfrutado. Siempre hay, en la vida siempre hay algún momento y siempre tiene que venir alguien que tiene que fastidiar un poco, pero por regla general la verdad es que ha sido una experiencia bonita y yo me siento satisfecho del libro. El libro, en la contraportada, dice textualmente: las páginas de este libro reúnen a 3 economistas y un mismo fin: encontrar puntos en común que ayuden a la mejora económica de nuestro país. Encontrar puntos en común. ¿Habéis encontrado puntos en común que ayuden a la economía? ¿Y puedes resumirlo brevemente, evidentemente? Sí. Mira, hay un punto en común que yo lo dije en el diálogo, está escrito, y luego Daniel Lacalle lo ratificó. El primer punto en común que hemos tenido es que cuando te sientas, Daniel estaba sentado enfrente, yo estaba aquí, Emilio estaba aquí, cuando te sientas con personas que, como digo, tienen posiciones completamente distintas, o sea, entre el análisis de Daniel y el mío, entre sus propuestas e incluso entre sus intereses, él es un directivo de fondo de inversiones, ¿no? Y yo, pues, no soy nadie, ¿no? Bueno. Cuando te sientas en la mesa con la decisión de dialogar con alguien que está en las antípodas de lo que tú piensas, ya de entrada tu expresión, tu manera de plantear las cosas, tu actitud, tu posición intelectual, yo me atrevería a decir que incluso tu lenguaje, salvo que seas un salvaje, ¿no?, empieza a acomodarse de tal manera que busca la forma de no chocar, ¿no? Y eso ya es un punto de encuentro. Porque yo lo dije y en algún momento está en el libro, como te acabo de decir, que decía, me doy cuenta de que estoy formulando las cosas de una manera ligeramente diferente, porque estoy tratando de ver cómo puedo hacer que tú, que estás en una posición completamente diferente a la mía, pudiera ser que entraras y yo también, en un terreno que fuera más o menos común. Y eso lleva a posiciones comunes. Bueno, a algunas sí, no a todas, desde luego que no a todas, pero sí que ese diálogo permite poner cosas que, por otra parte, yo creo que son muy importantes. Por ejemplo, los 3 consideramos que es fundamental, es inexcusable para que la economía funcione bien, sea cual sea lo que cada uno de nosotros 3 luego entienda por funcionar bien la economía, que haya instituciones transparentes, no corruptas. Perdona, las instituciones no son corruptas. Las personas pobladas de personas corruptas, ¿no? Claro. No, es verdad que las instituciones no son corruptas, porque eso son las personas, pero las normas a veces permiten que haya nos hemos entendido, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, me sorprendió, y lo digo con afecto y con reconocimiento,
que Daniel me reconociera que es importante que los salarios no sigan bajando. Hombre, eso oírlo en boca de un economista liberal es muy importante. Sí. Y si eso, imagínate por un momento que los grandes partidos, los grandes operadores de la economía de nuestro país se sentaran en una mesa, banqueros, industriales, patronal, sindicatos, gobiernos, partidos, y dijeran, oiga, no es bueno que los salarios sigan bajando, porque entonces lo que vamos a hacer es competir a través de la pobreza. Vamos a ver cómo hacemos que esto no siga deteriorándose, vamos a ver cómo le damos un poquito la vuelta, ¿no? Y bueno, eso es un punto en común importante. Hay que crear riqueza. Incluso a veces se sorprendían conmigo porque yo creo que se presupone que soy persona de izquierdas y tal. Cada vez me sientan peor las etiquetas, pero bueno, yo soy temeroso de la redistribución, porque es verdad, tengo la absoluta convicción de que la redistribución es muy importante, pero es mucho más importante la distribución. O sea, lo que está ocurriendo ahora, que el 1% más rico se queda con el 93%, pues es que habría que hacer una redistribución tan gigantesca que no está en nuestras manos. O sea, no tiene sentido que por una habitación, que en una habitación que está alquilándose día a día en un hotel a 4.000 euros la noche, se le pague 0,50 euros a la mujer que limpia. ¿Qué política redistributiva no tendríamos que hacer para eliminar la desigualdad que hay ahí? ¿No sería más lógico, en lugar de esperar a poner impuestos, ayudas, becas, subsidios, pensiones, que nos complican la vida, decir, oiga, vamos a ser un poquito más inteligentes en el origen de donde se ha distribuido, ¿no? Entonces ahí también nos poníamos un poco de acuerdo, ¿no? En fin, hay algunos puntos en el libro. Yo te quiero, que se ve que hay... con el punto, pero me has abierto una puerta que está fuera del libro si quieres, pero quiero compartir o que compartamos tu opinión. Se habla estos días llevan meses ya alardeando de que hemos salido de la crisis, de que las cifras lo indican, que estamos superando en crecimiento PIB a Alemania, somos líderes en crecimiento y tal, y bueno, las cifras son muy manipulables. Son muy interpretables, cada uno la interpreta como quiera. Y si tú ganas 99.000 euros y yo gano 1.000 euros, quien saque la media en este país se gana 50.000 euros de media. Sí, pero tú ganas 99.000 y yo 1.000. Está bien que la media haya subido, pero es lo que un poco estás hablando. ¿Tú tienes la impresión o la seguridad de que este crecimiento que estamos teniendo, que es indudable, las macro cifras lo indican, está abriendo todavía más la brecha entre personas pudientes, entre personas con mayor capacidad económica, entre los poderosos y entre los, digamos, menos pudientes económicamente? Es decir, que es un crecimiento, digamos, no sostenible a largo plazo, porque esto es insostenible, y es lo que está ocurriendo. Habría que ir un poco por partes. Yo creo que hay un cambio de tendencia, o sea, las cosas van un poquito mejor, se nota cierta mejoría en algunos aspectos. Segundo, ese cambio de tendencia es débil. Tercero, ese cambio de tendencia va acompañado de problemas importantes. El desempleo y en general el empleo se recupera, pero levísimamente y más bien en la apariencia, porque lo que se está haciendo es sustituir empleo indefinido y con cierta seguridad por multitud de contratos de horas y tal. Sí. Está aumentando la deuda. Por cada punto que aumenta el PIB, aumenta la deuda pública en más de 7 puntos. Eso es una barbaridad. Está aumentando mucho la desigualdad. Entonces, quiere decirse que el cambio de tendencia de entrada es débil. Es débil y apunta a que el cambio no va exactamente en la línea que uno esperaría que fuese la que puede hacer que esto a medio plazo sea sostenible y satisfactorio. A eso coadyuva además el hecho de que todo parece indicar que es un cambio de tendencia favorecido por factores muy coyunturales, la intervención del Banco Central Europeo, la bajada de los precios del petróleo,
la bajada de cotización del dólar, el apoyo del gobierno, que dice que es muy liberal y tal, pero que está dando empuje a los ayuntamientos, a algunas comunidades autónomas, y luego porque se ha creado esta sensación, esta expectativa que se autocumple, ¿no? Y claro, eso no digo que sea ni bueno ni malo, pero significa pues que estamos viviendo un cambio de tendencia que en cualquier momento se puede desinflar. Yo creo que se va a desinflar, de hecho, si no se está desinflando ya en este último trimestre, ¿no? Y claro, va a manifestarse todavía de peor manera en el principio del año próximo, cuando haya una inestabilidad política importante, ¿no? Hablabas de esos puntos en común, hablabas básicamente del diálogo, de sentarse a hablar partes con, en principio, ideas totalmente, digamos, contrarias, pero con puntos en común que se pueden trabajar. Hablabas de las instituciones, hablabas del famoso, la corrupción, ¿no?, de las instituciones o de las personas que manejan esas instituciones. ¿Algún otro punto en común concreto que podáis decir que economistas de ideologías, digamos, distintas, habéis consensuado o habéis llegado a poneros de acuerdo? Bueno, hemos visto que el cambio de tendencia o la recuperación hay que sostenerla en reformas más profundas, sobre todo que tengan que ver con el fortalecimiento de la capacidad de generar valor añadido y que eso se quede en nuestra economía. Tengo mis dudas de que eso pudiera llegar a ser fácil de desarrollar en términos de acuerdo, pero bueno, como punto de partida es interesante. Estamos de acuerdo también los tres en que la economía española está demasiado bancarizada, es decir, que hay una presencia, un protagonismo de la banca excesivo, que se traduce en falta de competencia, en dificultades de financiación, en carencia de financiación cuando hace falta y por supuesto también en el fomento de la especulación y de la corrupción, porque lógicamente el hecho de que haya entidades tan poderosas pues nunca es bueno, ¿no? Seguimos, esos puntos en común a que habéis llegado, ¿alguno de los tres cree razonablemente que las instituciones, los organismos competentes para empezar a aplicar esas medidas lo va a hacer? Bueno, es que nuestras posiciones son muy diferentes, ¿no? El otro día me preguntaron en una televisión, claro, en una pregunta que la periodista sabía bien por qué me lo hacía, ¿no? Y dice, bueno, ¿y usted, profesor, usted cree que si en España hubiera un gobierno como el griego y tal, los fondos de inversiones saldrían de España? Y digo, eso pregúnteselo a Daniel Lacalle, que es el que tomaría la decisión de que se vayan, ¿no? Claro, es que estamos en unas posiciones muy diferentes. Es que la economía no es solamente tener posiciones intelectuales diferentes, o sea, eso las hay en física. En física hay ahora mismo varios paradigmas que entienden el universo, la fuerza, pues de manera muy, muy distinta, que en función de cuáles sean las hipótesis, etcétera, ¿no? En economía ocurre igual, como en cualquier otra ciencia. Lo que sucede es que en economía hay un añadido, y es que cada una de esas posiciones afecta de una manera muy diferente a nuestros bolsillos. O sea, es que cuando se plantea la sostenibilidad del sistema de pensiones depende de que nos hacemos muy viejos, o cuando dices la sostenibilidad del sistema de pensiones depende de cómo se distribuye la renta, pues claro, a partir de esa hipótesis llegas a conclusiones distintas. Pero es que no solamente es que llegues a conclusiones distintas, es que tus conclusiones implican una solución distributiva diferente, que en definitivas cuentas es que estás decidiendo que el euro lo pones en tu bolsillo o en el mío. Y claro, eso no es neutro, a pesar de lo que nos quieren decir. Entonces resulta que es que pareciera que los fondos de inversión pues son como una especie de popes de luz del universo que sabe dónde tiene que estar lo correcto y lo incorrecto. Y si tú osas
decir o proponer o hacer en un gobierno algo que no sea lo que el fondo de inversiones dice, es que lo estás haciendo mal y es que estás dando lugar a que el fondo de inversiones se vaya. Hasta el Papa estos días en Nueva York lo ha dicho con una nitidez que se agradece. O sea, es que la cuestión aquí es, yo se lo decía el otro día también a Daniel en un debate, que no, si tú llevas razón, naturalmente que los fondos de inversión y las grandes entidades financieras y las grandes multinacionales se van si en un país no se hace una política que sea la que ellos quieren, que la que ellos quieren es 4.000 euros la habitación y 0,50 euros para la que limpia la habitación. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que nos conviene como seres humanos, como humanidad, como civilización? Y como decía el Papa, es que lo que no puede ser es que todos bailemos al son de las finanzas. Oiga, a lo mejor las finanzas se tienen que sentar y tenemos que llegar a otro tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Naturalmente, ¿se pueden hacer las cosas? Pues es que ahí está el poder, ahí está la capacidad de hacer. Hoy día lo estamos viendo día a día. El poder que han concentrado los fondos de inversión, las grandes empresas, los bancos, es terrible. Pero no es que un gobierno que ahora medio gane las elecciones no pueda hacer nada. Pero si no puede hacer nada Obama, si no puede hacer nadie nada. Entonces, si esas personas que nos creemos que tienen el poder no pueden hacer nada, pues el pobre de Tsipras que gana allí en Grecia, que es el 2% del PIB europeo, que le hacen así y se cae, pues mucho menos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿eso es lo que realmente es moralmente, éticamente hablando, lo que conviene? ¿Eso es democracia? Lo has dicho tú, ¿conviene a quién? ¿A quién conviene? O sea que aunque lleguéis a puntos en común, digamos, de economía, de problemas graves que tiene la economía, por calificarlo de alguna forma, problemas reales importantes, las soluciones van a diferir, depende de quién tenga la capacidad de ponerla, y la capacidad la sigue teniendo el poder financiero. Sí. Que estoy de acuerdo contigo que no lo tienen los políticos, hay alguien por detrás de los políticos que incluso a los políticos los maniatan para no aplicar. Y tú dices, no se puede hacer nada, o Tsipras, ¿qué va a hacer, pobre? Yo creo que se pueden hacer cosas, porque si los fondos de inversión se van, oye, pues adiós, muy buenas. No, digo que no se puede hacer en el sentido de que ese pulso lo tienes perdido. No. Ahora, la cuestión está en ver, decir, bueno, y yo tengo que jugar a ese pulso, o tengo que cambiar de espacio. Claro. Esa es otra cuestión, ¿no? Claro. O sea, en el terreno, es decir, si tú le echas un pulso, o si yo le echo un pulso a una persona que pesa 300 kilos y que hace gimnasio diariamente, yo no le gano el pulso. Claro. La cuestión está en si yo me voy a dedicar a intentar ganarle el pulso a alguien que es 20 veces más fuerte que yo. Y es llevar a otro plano el asunto, ¿no? Claro. Eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil porque, claro, también quien tiene el poder tiene la capacidad de decidir en qué terreno, en qué espacio y en qué nivel se plantea el conflicto y se resuelve. Pero ahí está la inteligencia, ¿no? Y eso yo creo que es el reto de los seres humanos, porque lo que estamos viendo es que en el espacio en el que están echando los pulsos, donde siempre los ganan, porque ahí los ganan inevitablemente los poderosos, no es que se queden con todo, es que quedarse con todo es antinatural. Antinatural en el sentido estricto del término, es decir, eso va contra la naturaleza, contra nuestra naturaleza de seres humanos, contra la naturaleza que nos rodea, porque acaba con la vida, acaba con las especies, acaba con el clima, acaba con los recursos, acaba con nuestras vidas. Estamos viendo a la gente muriendo en las fronteras, unas fronteras que solamente tienen los seres humanos en nuestro planeta, que están llenándose la boca, que se les cae por los suelos, de libertad de movimiento, globalización, libertad, y luego resulta que están matando como conejos a la gente que, huyendo de la miseria que ellos mismos provocan, va tratando de encontrar sencillamente aire, agua, ¿no?
Entonces, eso es lo que yo creo que hay que plantearse, ¿no? Sí, yo me quiero salir del libro, porque el libro está para que lo lean, y quiero ir un poquito más allá y señalar algunas cosas que tú has dicho, porque me parecen muy importantes. Y yo también lo he dicho, el poder, los que tienen el poder. Esos organismos, esas instituciones que tienen el poder, que no son instituciones, son las personas que manejan esas, los que tienen el poder. Lo tienen porque se lo hemos dado a nosotros. El poder está en nosotros, en todos y cada uno de nosotros está el poder de comprar, el poder de votar, el poder de decir no, o hasta aquí he llegado. El poder está en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a esas personas que tienen ese poder global, digamos, porque se lo hemos dado, no le interesa que asumamos nuestro poder. Claro. No interesa. Entonces voy un poquito más para el libro. Si esas instituciones van a seguir defendiendo sus derechos y no se dan cuenta que eso va a traer su propia autodestrucción, porque lo vemos claro, o sea, yo creo que si ellos no lo ven, no entiendo cómo no pueden ver que es su propia autodestrucción. Bien. Aparte de dejar un poquito que podamos consumir. Podamos consumir para no morir, como decía, no fueron los romanos, fue anterior, pero lo decía el pueblo romano, no sé si fue César o que nos decía Nerón, al pueblo pan y circo, ¿no? Darle pan y circo y ya está, nosotros nos encargaremos de gobernar. Si esas instituciones no van a hacer esa distribución, no esa redistribución, no van a permitir que esos disparates de 4.000 euros una habitación y 50 céntimos a la señora que limpia la hora lo hagan, ¿qué nos queda a las personas? ¿Qué podemos hacer? Pues ejercer el derecho más importante que tenemos los seres humanos, que es el derecho a decir no. Es decir, el derecho a negar. El derecho a negar lo que es inhumano, lo que es injusto, y que es un derecho que no ejercemos, ¿no? Bueno, que no ejercemos la mayoría, porque claro, no nos quieren enseñar y no nos quieren dejar que nos demos cuenta de que es un derecho que tenemos, ¿no? Decir no es como de locos, ¿no? En primer lugar, yo creo que lo que tenemos que hacer es evitar irnos por la noche a la cama sabiendo que no nos hemos enfrentado a una situación que es injusta o que merece una condena o un rechazo. Porque si no somos capaces de enfrentarnos a esa minúscula expresión de injusticia, ¿cómo vamos a hacerlo, no? Yo creo que esto es como el deporte, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría correr un maratón si no ha entrenado en su vida, ¿no? Preparado, sí. Bueno, pues yo creo que a mí la impresión a veces que me da, oigo hablar a gente que va a acabar con el capitalismo y tal, con toda la sociedad, con el sistema, pero digo, no, pero si luego resulta que en los momentos del día a día en los que hay que combatir una expresión a lo mejor minúscula, pero radicalmente condenable de injusticia, no hacemos nada, ¿no? Entonces yo creo que eso, es decir, entender que las cosas que funcionan mal en parte es responsabilidad nuestra, ¿no? Yo creo que por una parte eso, pero también creo que hay que tener un poco de cuidado con eso, porque tampoco se trata de echarse uno en la espalda del mundo, ¿no? Y la injusticia global. Hay que ser inteligentes, hay que enfrentarse con eso, pero también hay que ir de la mano, ¿no? Hay que procurar unirse pues a la gente que más o menos puede tener nuestras mismas expectativas, y para eso hace falta romper una de las cosas que han conseguido en los últimos años, que es hacer que la gente crea que somos átomos, que somos elementos cuyo mundo se acaba donde cada uno de nosotros acaba, ¿no? Que somos incapaces de ver que la persona que tenemos al lado es exactamente casi igual que nosotros, en el sentido de que tiene los mismos problemas, que tiene también los niños en paro, estudiando, la hermana, la madre, pensionista, que no le llega el dinero. Es decir, que sufre de las mismas condiciones que a nosotros nos hacen sufrir. Porque claro, evitan eso, porque cuando uno descubre que quien está al lado tiene
tu mismo tipo de sufrimiento, vas a él o vas a ella para tratar de combatir ese sufrimiento. ¿Qué nos han hecho creer? Todo lo contrario. Hay desempleo no porque estén haciendo unas políticas conscientemente generadoras de desempleo para que haya cientos y miles de personas en la calle dispuestas a aceptar cualquier tipo de trabajo, sino que hay desempleo porque es que la gente que está en el paro no tiene empleabilidad, como si eso fuera una característica personal, ¿no? Que te miras al espejo y te dices por la mañana, hoy tengo empleabilidad o no, me voy a hacer un máster más o me voy a matricular en otro curso, como si eso fuera algo que depende de ti, ¿no? Pero lo que hacen en realidad es ensimismarnos, ¿no? Meternos en nuestra cápsula. Eso hay que romperlo. La cuestión es romper eso, encontrar al otro, a la otra y pegarse a la gente que tenemos a nuestro lado. Esa es la clave para romper lo que está pasando. Y por eso no nos dejan ni hablar. Si es que te vas a las plazas y no hay sitios para sentarse, sí. Han roto los espacios de convivencia. ¿Cuántas veces hablamos con nuestros vecinos, con nuestras vecinas? No sabemos quiénes son. Con el chat cada vez menos. Sí, porque el chat es nada. Es eso que te permite, es puff, y dice, acabo de manifestar mi solidaridad con una gente que está luchando en Singapur, sí, pero luego acaban de desahuciar a tu vecina y ni te has enterado. No es que ya apoyes o no, es que no te has enterado, ¿no? Eso que habría que pensar si realmente no es algo diabólico, ¿no? Y que forma parte de esa concepción ensimismadora de la, iba a decir de la sociabilidad, pero es de la no sociabilidad, ¿no? Porque es la individualización. Decía, ya lo he dicho tantas veces que me da hasta apuro repetirlo, pero no pararé de decirlo porque creo que la gente lo tiene que ver. Decía Margaret Thatcher, que fue la gran contribuyente a todo esto, decía dos frases. Una, no hay sociedad, hay individuos, y eso fue lo que se propusieron conseguir, que no hubiera sociedad, que hubiera individuos, átomos aislados. Y la segunda, cuando trataba de definir la orientación estratégica de sus políticas, decía, lo importante no es la economía, lo prioritario es cambiar el alma. Y eso es lo que nos han cambiado, el alma. Entonces, mientras no nos demos cuenta, los movimientos progresistas, las izquierdas, los que de una manera o de otra no quieren un mundo como el que tenemos, que lo que hay que cambiar es el alma. Yo creo que entendemos que cuando hablamos del alma no estamos refiriéndonos a algo con una connotación religiosa, sino es decir, a nuestro espíritu, ¿no? A lo que hay dentro de nosotros. Eso fue lo que cambiaron. Nos deshumanizaron, nos convirtieron en no seres humanos, ¿no? Entonces eso es lo que hay que recuperar, la humanidad. Mientras no recuperemos la humanidad no tenemos futuro. Me gustaría que dieras algunas claves concretas. Yo sé que es muy difícil, porque estamos hablando en planos teóricos. A la persona española, referimos a la comunidad española, que está pasando necesidades, que la van a desahuciar, que no tiene ingreso, tiene una ayuda mínima y la van a desahuciar. El libro habla de armonía, de diálogo, que en base al diálogo la empatía, ponerte en el lugar del otro para entenderlo, para compartir. Habla de encontrar esos puntos en común. Tú hablas de que la mayoría somos iguales. Yo cuando hablo y pongo el ejemplo del ADN, si el ADN lo pudiéramos extender aquí, el de una persona, y llegar a, suponiendo de aquí a aquí, lo que nos asemeja es prácticamente todo. Y a lo mejor la diferencia habría que verlo con un microscopio. Es decir, que esencialmente somos iguales. Nos diferencia algo, nada más, pero somos iguales. Eso que no cala en la sociedad y que nos hace separados cuando está todo unido, eso lo dicen ya los físicos, los cuánticos, todo está unido. Eso no es nada etérico, ni religioso, ni espiritual, es científico. ¿Qué le podemos decir a una persona? Cosas prácticas, que está parado, está en esa situación. Le podemos decir, oye, que las instituciones tenemos que ponernos de acuerdo, que tienes que ayudarte, sí, pero a mí, ¿qué hago? ¿Quién? Bueno, hombre, lo primero es que no nos engañemos, o sea,
mientras la gente que está sufriendo eso no tenga claro que tiene que defender sus intereses y quién puede defenderlos mejor, pues entonces esto irá... ¿Pero quién? ¿Te refieres a un partido político? Hombre, a un partido político y la gente que está a su lado, ¿no? a su alrededor. Nosotros convivimos diariamente, tomamos decisiones, ¿no? Las cosas están como están porque quienes toman las decisiones las toman en un determinado sentido. Entonces, mientras las decisiones no se tomen en otro sentido, pues el mundo y la sociedad estará de la manera que está. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que pensar es de qué manera los seres humanos generamos un deseo, una fuerza, un vector diferente al que hoy día está gobernando las cosas, ¿no? Es decir, en qué medida somos capaces de ponernos de acuerdo en qué queremos hacer, cómo queremos que sea la sociedad, qué no estamos dispuestos a admitir. Es que estamos viviendo en unos momentos en los que puede pasar cualquier cosa y no hay reacción. Sí. O sea, es que estamos viendo cada día que, ojo, no el presidente de la ONU que está a 10.000 kilómetros, no, el concejal de tu barrio, de tu pueblo, tu representante, tu vecino, está robando a expuertas y no pasa nada. Estamos viendo manifestaciones de injusticia atroces y no pasa nada. Entonces yo lo que le diría a esas personas, digo, oiga, o usted espabila o usted está perdido. Lo tiene muy mal, sí. Es complicado dar soluciones globales a casos particulares. Yo le suelo decir a la gente que me pregunta así, digo, mira, lo que te aconsejo o lo que yo haría en tu lugar, yo no soy nadie para aconsejarte, lo que yo haría en tu lugar es saber que lo que me ha ocurrido es algo que viene a mi vida para que yo aprenda de eso. Y en lugar de tratar de buscar un trabajo con más horas y con menos sueldo, buscaría qué es lo que realmente me gusta hacer, qué es lo que me apetece hacer, qué quiero hacer, a qué me quiero dedicar, ¿no? Y me formaría en eso y buscaría por ahí por lo que realmente me gusta, porque si lo que estaba haciendo antes no me gusta, iría a buscar algo que me guste menos, trabajando más y cubriendo menos y cobrando menos, que es lo que está ofreciendo ahora mismo, pues mala solución tiene. Hemos de ir terminando. Me gustaría, como los libros son limitados en espacio, tú lo dijiste antes, ¿hay algo que te gustaría haber puesto en el libro, de tu parte, en lo que te corresponde a ti, que te ha faltado poner? Hombre, muchas cosas. Sí, muchas cosas. Pero en concreto. Pues yo quisiera ser capaz de transmitir con más fuerza y con más capacidad de convicción mi discurso. Yo reconozco modestísimamente que no es que me canse, no me desanimo, no me vengo abajo, pero sí tengo la sensación de que no hay manera de que sé lo que vas a decir, eso no, sé lo que vas a decir. Tengo la sensación de que... Pero con eso ya cuentas. Sí, no te van a hacer caso. Bueno, sí, pero... Claro, porque lo que proponemos son cosas que no va con las instituciones, va con las personas. Y las personas tenemos miedo, nos han inculcado el miedo en el cuerpo, el miedo a quedarte parado, el miedo a la enfermedad, el miedo a un virus, el miedo ¿no? Y entonces, mientras no retomemos ese poder nuestro, en lugar de cederlo a un tercero, seguiremos teniendo miedo. Y a lo mejor esa situación que la persona está viviendo es el detonante para decir, bueno, miedo, si lo he perdido todo, voy a hacer lo que realmente me gusta, ¿no? Sí, yo, ¿sabes lo que...? Hombre, he notado, yo lo había notado antes, ¿no? Pero este libro también me ha puesto de nuevo en frente de, ¿no?, la enorme dificultad que tiene un discurso cuando es un poco más complejo, ¿no? Claro. Es muy difícil de vender, ¿no? Y luego, claro, a veces te dicen, bueno, ven aquí y me lo cuentas en un minuto, ¿no? Mira, eso... claro, porque cuando hay alguien que dice, no, es que sale en televisión y dice, nos estamos haciendo cada vez más viejos.
y como nos estamos haciendo cada vez más viejos, pues cada vez va a haber menos gente que pague para pagar la pensión. Entonces no va a haber pensiones en el futuro. De manera que si usted quiere tener una pensión cuando se jubile, vaya al banco y sáquese una privada. Es que es de una lógica tan aplastante. Eso está científicamente demostrado que es falso. Claro, yo he escrito artículos, libros, lo hemos demostrado. Primero, claro, no te llevan en ese momento estelar en el que tú pudieras contrarrestar eso. Esa es la primera batalla. Lo pones en un libro, haces vídeos, te tiene que oír la gente, pero hay que reconocer modestamente que combatir eso te lleva a algo más que esa frase, ¿no? A lo mejor yo ya he llegado a tal grado de afinamiento que tardaría como 3 o 4 veces más, no más, ¿no? Si tarda medio minuto, yo minuto y medio, ¿no? Pero es más, o sea, no lo puedo simplificar tanto. ¿Por qué? Porque le tengo que explicar, digo, no, mira, es que hay más variables, es la distribución de las rentas, es que eso depende de que queramos o no, de las políticas, tal cual, ¿no? Entonces, es una lucha desigual frente a algo que se simplifica. Hombre, si tú quieres que las empresas contraten más, pues lo que hace falta es bajar los costes, porque si no tienen costes más bajos no van a poder contratar más. Habrá algo más lógico que eso. Pero claro, es lógico en un plano, porque si tú luego le dices, no, mira, es que resulta que con eso que ganan la gente es con lo que luego van a comprar. Resulta que tú me estás diciendo una cosa que es verdad, a lo mejor para un empresario, pero para la totalidad no. Quiero decirte que es plantear la complejidad frente a la simplificación. Eso es tremendo. Te acuestas por la noche y dices, a ver mañana de qué manera puedo de nuevo inventar esta explicación para que sea fácil. Pero es muy difícil, ¿no? Y ahí te sientes contracorriente, ¿no? Y luego, pues también, claro, los que no tenemos tribu, los que no formamos parte de ninguna tribu, de ningún rebaño, en el mejor sentido del término, ¿no? Pues también en unos casos como este te encuentras un poco desolado, porque dices, bueno, ¿dónde están los míos? A mí en algún momento me gustaría saber dónde los míos, ¿no? Que me arropen, que me echen la mano, que me den un tal, ¿no? Y voy a decir una cosa ya para terminar, cuando estamos en confianza, ¿no? Alguna gente me ha dicho, mucha gente me pregunta por internet, por correo, en conferencia, bueno, pero ¿usted por qué dejó de colaborar? ¿Por qué tal? ¿Qué le parece la gente de Podemos y tal? Y yo siempre digo, bueno, usted, ¿qué fue el programa? Es que sus tesis, es que tal, es que es más... No, o sea, a mí, yo lo único que quería era que cuando me estaban partiendo la boca, que alguien hubiera descolgado un teléfono y me hubiera dicho, venga, Juan, ánimo que estamos contigo, ¿no? Es que cuando se pierde eso, cuando no tenemos eso y te das cuenta de que en el espacio en el que se está gobernando es un espacio en donde no hay esa fibra humana, dice, bueno, yo salgo de aquí pitado, porque es que es lo que se va a construir sin humanidad no puede ser humano. Fuerte. Yo, cuando dices tú el tema de reducir costos de una empresa, yo ayer estuvo mi hijo en casa, que ha venido de Estados Unidos después de 4 meses y ha traído regalos. Y a mi mujer le ha traído un bolso muy bonito, un bolso de playa de una marca conocida, ¿no? Y claro, dice, voy a decir el precio, no, que es un regalo. Dice, es que tengo que decir el precio. Pero este bolso vale aquí en España 40 euros. Dice, me ha costado $2.5 o $5, $5. El equivalente, ¿no? Y claro, tú ves, las marcas incluso están hechas en Estados Unidos, en la India, cómo se pueden reducir los costos aquí, hasta ese nivel, ¿no? China ya está teniendo problemas por la subida de costos, ¿no? Entonces estamos en un sistema perverso donde esa ganancia por ganar hace que vamos hacia la autodestrucción, pero de cabeza, y no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, hemos de terminar, y quiero terminar dando las gracias a Juan Torres por su amable tiempo, quererlo compartir con nosotros, a todos los que nos ven en Recuerda Televisión, en estos programas, y convocaros a un nuevo programa para quien así lo quiera compartir con nosotros. Recuerda Televisión y en concreto en presentación de libros. Muchísimas gracias por todo. Es para todo.